El presidente Guillermo Lasso se retira y prácticamente baja las puertas de su movimiento Creo. Pero, ¿qué papel jugó el manejo económico en esta precipitación? Vamos con Lenin Artieda y las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Además, en Quito, el economista José Hidalgo Payares de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes. Lenin, ¿le pasó factura entonces al gobierno poner en orden la economía, sí, pero sin una política pública contundente? Fernando, Samantha, tan alta es la factura que el gobierno se termina inmolando. Vamos a ver qué es lo que opinan desde otros sectores de análisis económico y si hubo o no, si consideran si hubo o no un divorcio entre la economía y la política. José Hidalgo Payares, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Desde Cordes contrarían hoy el discurso del gobierno de que la economía está ordenada y señalan que Guillermo Lasso dejaría las finanzas públicas en malas condiciones. ¿En qué fundamentan ustedes esa afirmación? Sí, hubo dos etapas, Lenin, yo diría, en el manejo fiscal por parte del gobierno. Una primera etapa en la que se puso mucho énfasis en tratar de cerrar el déficit que habían heredado. Usted recordará que en 2022 el déficit fue el más bajo de los últimos años, apenas 1,6% del PIB a nivel de presupuesto general del Estado. Y el ministro Arosemena planteó un presupuesto del Estado para 2023 con un déficit apenas mayor, de 2,2% del PIB. Sin embargo, estamos viendo que lamentablemente, por distintos motivos que ya podemos detallar más adelante, una caída en los ingresos tributarios, una caída en los ingresos petroleros y aumentos en algunos gastos, ese déficit que se contempló en el presupuesto del Estado sería al menos 2 veces mayor al final del año y por lo tanto el próximo gobierno heredaría una situación fiscal similar o incluso peor por otros factores que también podemos detallar más adelante que la que recibió Guillermo Lasso. José, la economía está directamente ligada a la política y viceversa. De hecho, una de las carencias de este gobierno es no haber capitalizado políticamente decisiones que fueron dolorosas para la clase media, pero que ahí están, que dieron resultado en su momento. Usted destaca el déficit fiscal más bajo de los últimos tiempos en el 2022. El gobierno no lo hizo, sin embargo, y como resultado pierde el poder. ¿Ustedes dicen hay que seguir con esa misma receta? A ver, yo no creo que se deba únicamente o principalmente al manejo de la economía la poca popularidad con la que termina su mandato el presidente Lasso. Hay otros factores que pueden incidir, por ejemplo, los problemas que muchos usuarios han denunciado en medicamentos, en el registro civil, el tema de la inseguridad, obviamente, que también ha calado hondo en la ciudadanía. Y yo creo que más bien la gente no está demasiado consciente tal vez de lo que significa tener una situación fiscal estable para el crecimiento económico, para la generación de empleo y por el contrario lo que significa tener una situación fiscal bastante deteriorada como es la que va a dejar este gobierno al final de su periodo. ¿Cuál es la consecuencia para la gente de a pie de tener una situación fiscal deteriorada? En el peor de los casos, que el gobierno, como usted recordará, que ocurrió por ejemplo en el año 2015 con el expresidente Correa, empiece a acumular atrasos de tal magnitud que termine golpeando a toda la economía. La cadena de pagos en general se ve afectada incluso el sistema financiero por una contracción en los depósitos y obviamente los proveedores o las personas que dependen de los pagos del Estado. En cambio, tener una economía fiscal o una situación fiscal, sostenible en largo plazo permite incluso reducir el riesgo país y con eso atraer más inversiones y generar más puestos de empleo. Pero eso no es tan cierto, José. Ser bien visto por los organismos internacionales no alcanza si no hay un correlato político. Por el contrario, esas decisiones que llevaron a que el país llegue a 1,6% de déficit fiscal el año pasado, que no son mucho más que una contracción casi absoluta de la inversión pública, como decíamos antes, termina inmolando al gobierno que como contrapartida nunca recibió la anunciada inversión extranjera, pero tampoco la inversión nacional cuyos capitales continúan guardados. Hay distintos factores que explicaron el resultado fiscal de 2022, Lenin. Uno es efectivamente un incremento en los ingresos tributarios, en gran medida como consecuencia de la reforma que se aprobó o que entró en vigor a finales de 2021. Otro es un incremento también significativo en los precios del petróleo y por lo tanto eso también generó un ingreso extraordinario. Pero en general yo creo que, insisto, no es el manejo económico lo que le lleva al gobierno a sus bajos niveles de popularidad. Usted recordará, por ejemplo, que en 2022, según las cifras del Banco Central,
el consumo privado creció 5%, o prácticamente 5%. La economía también se expandió. Obviamente hubo una falencia o una debilidad en la inversión pública, pero eso no necesariamente se debe a una política fiscal restrictiva, sino en algunos casos, que incluso los denunció o los aclaró en su momento el exministro Cueva, a una baja subejecución en algunos ministerios. Entonces yo no creo que sea consecuencia de que el gobierno se estuvo guardando la plata, sino que en algunos sectores del propio gobierno pudo haber una ejecución insuficiente o ineficiente del gasto. ¿Y la inversión privada, José, por qué nunca llegó? Yo creo que hay varios factores que explican la situación. Una es una incertidumbre política que no se limita a los últimos meses, sino que ha acompañado al gobierno prácticamente desde el inicio de su gestión. Usted recordará, Lenin, que la Asamblea Nacional intentó repetidas ocasiones destituir al presidente Lasso, y eso obviamente afecta en las decisiones de inversión, no solo de los empresarios locales, sino también de los empresarios extranjeros. Entonces obviamente, los inversionistas, José, si deciden en función del clima político, en función de la política, sin embargo el gobierno debe manejarse pensando solo en la economía. Esa fórmula no funciona, con esa fórmula no se terminan los periodos presidenciales. No, los gobiernos yo creo que tienen que tomar en cuenta obviamente los dos factores, y creo que este gobierno hizo esfuerzos por mejorar el ambiente de negocios. Por ejemplo, ha negociado, perdón la redundancia, algunos tratados comerciales, ha tratado de firmar algunos contratos de inversión. Obviamente no han sido suficientes, y usted bien lo señala, la inversión privada y la inversión extranjera directa también se han mantenido bajos, pero obviamente la situación económica o poder mostrar a los empresarios una sostenibilidad fiscal en el largo plazo claramente ayuda. Si no, podemos ver los casos, por ejemplo, de Perú, donde tenemos una situación política absolutamente inestable en los últimos años, y pese a eso, gracias a mantener una situación fiscal muchísimo más estable, ya durante décadas la inversión extranjera directa en ese país es mucho más alta que la que llega al Ecuador. Reducir impuestos, ustedes desde Cordes sostienen que es una mala idea. ¿Por qué? En este momento sí, Lenin. A ver, ahora sí entrando en detalle de lo que va a ser la situación fiscal que herede el próximo gobierno. El ingreso petrolero que se había presupuestado más o menos en 3.300 millones para este año está en menos de 800 millones hasta mayo, ¿sí? Entonces difícilmente se alcancen esos 3.300 millones. Los ingresos tributarios, aún sin considerar esta rebaja en el impuesto a la renta que ahora está promocionando el gobierno, no van a alcanzar los 16.000 millones que se presupuestaron, y de hecho todos los impuestos, con excepción del impuesto a la renta, vienen generando menos ingresos al presupuesto del Estado este año que el año anterior. Otro punto adicional, la monetización de activos por 1.000 millones que se había contemplado en el presupuesto del Estado, yo creo que con un optimismo excesivo no se va a concretar, y por lo tanto el déficit de más o menos 2.600 que se habían presupuestado van a pasar a ser seguramente más de 4.000 o incluso en torno a 5.000 millones. Y esto con un contexto de fuentes de financiamiento sumamente limitadas, es decir, el próximo gobierno no tiene un programa vigente con el Fondo Monetario, el riesgo país se mantiene en niveles tan altos que hace prácticamente imposible pensar en acudir a los mercados internacionales, y por lo tanto las fuentes de financiamiento son muy estrechas, y en ese contexto reducir ingresos permanentes para el presupuesto del Estado nos parece que no es lo adecuado, porque a la larga reducir ingresos permanentes tiene sobre el déficit fiscal el mismo resultado que elevar gastos permanentes. Entonces creemos que una vez que el gobierno, ya volviendo a lo político, chupó, digamos, o asumió el costo de la última reforma tributaria, revertir esa reforma que además afectó a niveles de altos ingresos y por lo tanto reducir los ingresos del fisco, lo que va a hacer es profundizar el déficit fiscal que va a heredar el próximo gobierno. Ahora hay otra línea conceptual que señala que lo que usted acaba de plantear equivale a asumir que cobrar menos impuestos no tienen ninguna incidencia en las familias ni en las empresas, quienes a su vez al tener más dinero van a generar una mayor dinamización de la economía y por ende una recuperación de las recaudaciones, si asumiéramos que en el servicio de rentas internas se estuviera trabajando con una mayor eficacia. Ustedes tienen una línea fiscalista, ¿no? Fiscalismo puro. No diría que es fiscalista, Lenin. A ver, para usar algunos datos del año pasado, cuando ya la última reforma tributaria, estuvo en vigor, el consumo privado creció 5% y superó en volumen los niveles prepandemia. No sabemos, porque no se puede hacer ese estudio, qué habría pasado si es que no hubiera entrado en vigor la reforma tributaria, pero claramente esta reforma que incrementó el impuesto a la renta a los sectores de más altos ingresos no produjo ni mucho menos una contracción en el consumo
consumo privado. La actividad económica en general, las importaciones, por ejemplo, de bienes de consumo, de materias primas, de bienes de capital, llegaron a niveles récord del año pasado cuando la reforma tributaria ya estaba en vigor. Y sobre todo, insisto, tener una situación fiscal viable, que en gran parte depende de tener ingresos permanentes sostenibles en el tiempo, también ayuda a generar fuentes de empleo y un mayor dinamismo, porque es un factor importante para la atracción de inversiones. Planteemos la dicotomía básica nuevamente, José. ¿De qué sirve a la postre la responsabilidad fiscal si los resultados no llegan cuando deberían pues acompañarla? Esa reducción del 1.6%, el tener unas altas reservas internacionales, resulta que no sirvieron de nada, ¿no? A ver, ahí yo dividiría en dos puntos, Lenin. Las reservas internacionales, y esto es algo en lo que es importante insistir, no son ahorro fiscal. Es el activo líquido con el que cuenta el Banco Central, no solo para hacer frente a los retiros de efectivo locales, sino también para hacer los pagos al exterior, no solo del sector público, sino también del sector privado. Eso lo tenemos claro, José, pero otros gobiernos han tenido esas reservas y esos activos líquidos en 2.000 millones de dólares y a veces en menos. Entonces, de repente, aparece un gobernante y dice, no, ¿sabes qué? Quiero tener que verdaderamente exista liquidez, y no solamente en discursos, sino en los hechos. Y los mercados internacionales, los inversionistas dicen, eso no importa. A ver, no, Lenin, lo que pasa es que las reservas internacionales se mueven principalmente en función de lo que pasa con el sector externo. Entonces, las reservas internacionales aumentan si es que hay muchas exportaciones, como ocurrió, por ejemplo, en 2022, sobre todo con las exportaciones no petroleras, o si hay otro tipo de ingreso de divisas, ya sea por remesas, desembolsos de deuda externa y demás. Entonces, no depende tanto del manejo fiscal, sino sobre todo del intercambio comercial o del intercambio en general de la economía ecuatoriana con el exterior. Sí, depende del gobierno echarle una mano a eso, José. No, absolutamente no. Imagínese lo que significaría echar mano nuevamente al Banco Central. Bueno, eso generó en su momento poner en riesgo a la propia dolarización. ¿No? Ya se lo hizo en gobiernos anteriores e incluso hubo candidatos en la última elección presidencial que ofrecían tomar plata de allí para regalársela a la gente. Entonces, esos candidatos deberían decirle a la gente que cuando las reservas internacionales están en niveles bajos pueden llegar a un límite en el cual son insuficientes incluso para cubrir lo que los bancos privados, es decir, los depositantes, usted o yo, tenemos en el sistema financiero, o también para cubrir 2 meses o 1 mes de importaciones. Entonces, el manejo de las reservas internacionales en una economía dolarizada es un tema sumamente sensible. Yo creo que promocionar la utilización de sus recursos es poner en riesgo el sistema monetario. Y finalmente, respecto a lo que usted decía de que no sirve haber tenido un déficit bajo como el del año 2022. Lo que pasa es que los resultados de eso no se pueden ver, Lenin, de un día para el otro. Yo le había mencionado el caso de Perú, que lleva décadas con una estabilidad fiscal y eso les permite ser un país mucho más atractivo para las inversiones. Si el Ecuador, en cambio, pasa de tener un déficit promedio de 6% del PIB en los últimos 9 años y lo baja al 1,6% y lo vuelve a subir al 4% en 2023, entonces no estamos ofreciendo una situación estable o sostenible en el tiempo para los inversionistas. Estamos en tiempos de elecciones, José. Al próximo presidente le quedan 2 caminos: o hace milagros o sube impuestos, o hay otra vía. O elimina subsidios, por ejemplo, que de la mano con la consulta popular sobre el Yasuní, que está planteando la posibilidad de reducir la producción o de suspender la suspensión en esos campos, lo que significaría una reducción de más o menos del 12% en la producción petrolera nacional. Yo creo, y esto no es una idea mía, lo hemos discutido, se ha discutido en algunos chats que tenemos de colegas, eso debería estar acompañado. La pregunta debería decir, ¿está usted de acuerdo con suspender la explotación petrolera en el Yasuní y a cambio eliminar los subsidios a los combustibles? Porque de otra manera no hay cómo estabilizar o equilibrar las cuentas. Ya lo expuso con mucho detalle Walter Spurrier en una entrevista en este mismo canal. Eso va a significar un golpe muy severo a la economía y por lo tanto, si es que al déficit que ya he planteado o que he tratado de detallar, sumamos ese nuevo impacto y además el impacto que va a generar también la nueva reducción en el impuesto a la salida de divisas, las opciones que le quedan al próximo gobierno realmente son muy pocas. Sería eliminar subsidios, incrementar otros impuestos o de otro modo hacer un ajuste en el gasto que realmente sería muy desordenado y que habiendo tenido en los últimos 2, 3 años ministros que claramente no han sido despilfarradores y que les ha costado tanto recortar el gasto, bueno, estamos viendo que ese ajuste no es una medida fácil de tomar. Usted dice
va a tener el próximo gobierno una economía desequilibrada. Eso, ¿qué significa? Y sobre todo, José, ¿cuál es el impacto directo que tiene el desequilibrio de las cuentas públicas en el ciudadano de a pie? Yo, para graficar mejor el impacto, pondría o volvería a lo que pasó al año 2015. Usted recordará, Lenin, tuvimos un gobierno entre 2007, bueno, hasta 2017, pero entre 2007 y 2014, cuyo modelo económico se basó principalmente en la expansión del gasto público, y eso generó la ilusión de un crecimiento de la actividad económica y de un mayor bienestar. Una vez que el precio del petróleo cayó, el gobierno tuvo que ajustar severamente el gasto, principalmente el gasto de inversión, y acumular atrasos en el año 2015, cuando el déficit fue muchísimo mayor, pese a que el precio del petróleo sí había caído, pero se seguía teniendo algunos otros ingresos altos, sobre todo por el lado de los tributos. Lo que significó para el ciudadano de a pie es que el gobierno empezó a acumular atrasos, no solo con el propio sector público, digamos la seguridad social o los GAD, lo que ya de por sí afecta obviamente a quienes dependen de esas instituciones, sino que también acumuló muchísimos atrasos de cientos de millones de dólares con proveedores del sector privado, algunos de los cuales quebraron, otros de los cuales dejaron de pagar a su vez a sus proveedores o a sus empleados. Algunos también tuvieron que hacer uso de sus depósitos en el sistema financiero, los depósitos cayeron y por lo tanto la economía en general se contrajo, y eso para el ciudadano significa menos bienestar y menos posibilidad de encontrar un trabajo. José Hidalgo Payares, director general de Cordes. Gracias, José, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes, León.